Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. Bienvenido a este episodio de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Yo soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y hoy tengo el gusto de conversar con un pionero en Latinoamérica de Online Dispute Resolution o mecanismos de resolución de disputas en línea, Nicolás Lozada Pimiento. Nicolás es abogado, profesor del Externado de Colombia y fundador de Redec, la primera legal tech colombiana especializada en ODRs. Ha sido consultor internacional, delegado ante UNCITRAL y lleva más de una década promoviendo la transformación digital en el sistema judicial e incorporando la tecnología para resolución de conflictos en nuestra región. En este episodio hablamos de qué son realmente los ODRs y por qué van más allá de solo resolver conflictos por Zoom. Cómo países como Singapur o China están integrando inteligencia artificial y plataformas digitales en sus sistemas judiciales. Además, también hablamos de cuáles son los mitos y resistencias que hay que romper para adoptar una justicia más accesible, eficiente y centrada en el usuario. Nicolás nos comparte su evolución personal de ser un abogado civilista con una formación tradicional a convertirse en un referente en justicia digital y resolución de disputas en línea. Si eres un abogado, líder o simplemente alguien que quiere entender hacia dónde va el futuro del derecho y de la resolución de conflictos, este episodio es para ti. Hola, bienvenidos a un episodio más de LegalX, Innovación en la Gestión Legal, este podcast en el que estamos aquí pues trayendo temas innovadores, temas de liderazgo, temas de gestión. ¿Para qué? Para aprender en la abogacía cómo gestionarnos mejor, para liberar tiempo, para poder pues ser mejores líderes, mejores empresarios y, claro, mejores personas. Así que hoy tenemos un tema que me encanta. Vamos a hablar de los famosos ODRs, Online Dispute Resolution, o esta resolución de conflictos electrónicos. ¿Cómo podemos usar hoy la tecnología, los medios electrónicos, la inteligencia artificial para pues poder resolver de mejor forma estos conflictos, e inclusive qué parte de la resolución de conflictos sí se puede automatizar, qué parte es un proceso y qué parte realmente es esta artesanalidad donde realmente se necesita el abogado, que creo que es realmente el mito que hay que romper en que todos los conflictos, la resolución de conflictos necesitan a una persona de por medio. Y para esto, pues tenemos a Nicolás Lozada, quien nos viene a compartir toda su experiencia. Él es abogado con una formación sólida en Legal Tech. Además, pues ha aportado mucho a nivel latinoamericano, internacional, en este tema de resolución de disputas en línea o electrónica, y es fundador de Redec, que es justamente la primera startup colombiana especializada en justicia digital y ODR. Así que bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte por aquí en LegalX. No, Janet, al contrario, muchas gracias por tenerme acá y estoy muy emocionado de poder compartir contigo, pues a quien admiro enormemente y, pues con mis amigos mexicanos y latinoamericanos que nos estén escuchando, también a quienes tengo mucho cariño. Ya llevo como un par de años sin ir a México y me está haciendo falta. Pues aquí te vamos a recibir con gusto. Oye, Nicolás, pues a mí me gusta mucho platicar de historias, ¿no? Porque realmente a veces traemos el tema técnico, pero creo que lo que más inspira es cómo llegas tú
¿Cómo llegaste tú a este tema de la resolución de conflictos online? Platícanos un poco cómo ha sido pues tu evolución a llegar a estos temas tecnológicos. Claro que sí, Janet. Entonces, mira, es bastante curiosa. Yo soy un abogado con una formación muy tradicional. Estudié en la Universidad Externado de Colombia, era una universidad, ya está un poco más modernizada, pero era una universidad de corte francés. Digamos, yo estudié método francés, estudié francés, me iba a ir a estudiar a Francia y especializado en derecho civil. Mi tesis, imagínate, fue del artículo 9 del Código Civil, que es un principio de derecho romano, hice una cosa de historia de derecho medieval, no, bueno, lo que digamos, de una tracción muy tradicionalista. Y llevo ya muchos años, además, siendo profe de la Universidad de Externado. Pero lo que es la vida, y la vida lo va llevando a uno, lo que tú dices, ahí hay esos caminos sinuosos que a veces nosotros nos encontramos, y es que imagínate que eh, yo terminé estudiando, iba a estudiar en Francia, pero por cosas del destino terminé estudiando en Singapur. Y Singapur me abrió mucho la cabeza. Te estoy además hablando desde hace muchos años, de hace más de 15 años, como 15 años más o menos, que yo estaba estudiando allá y pues era un mundo completamente nuevo para mí, todo muy avanzado. Y una anécdota muy curiosa, y es que mis papás, estando yo haciendo la maestría, mis papás fueron a visitarme a Singapur y fuimos a un centro comercial de esos un poco más informales y un poco más diferentes, pues no eran los muy lujosos y demás, eh, que se llamaba el Lucky Shop, o como Lucky Mall, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, y preciso mi papá compró un teléfono celular que se lo vendieron tal, pero no era compatible no se podía utilizar en Colombia. Entonces fuimos a hacer la devolución y le dijeron que no. Y pues imagínate, ellos tenían que viajar, a mí me quedaba quizá un mes o poco más de un mes en Singapur, y para mí pasó algo que fue bastante, eh, digamos, iluminador, si quieres, que fue el hecho de que el mediador, allá tienen un tema de pequeñas causas para consumidor, me dijo, no se preocupe, todo lo vamos a hacer por correo electrónico. Yo, digamos, en mis estudios universitarios había sido dependiente judicial, es decir, un asistente de los abogados que ayuda a mirar, y estamos hablando de los años 2000, eh, donde el trabajo pues era todavía muy manual, entonces donde uno tenía que ir al juzgado para saber qué era lo que estaba pasando en el proceso, y, y lo que había era arrumes y arrumes de papel, arrumes y arrumes y arrumes. Entonces era como, eh, para mí fue como, uno se imagina los procesos judiciales como en las películas norteamericanas, como Suits, como una cosa muy elegante y muy sofisticada, y la gente no muy bien vestida, y no, era una realidad muy diferente, en pleno centro de Bogotá, lleno de tráfico. Hay veces que a uno le tocaba correr a las 4 de la tarde, que cerraban los juzgados para poder presentar un memorial, entonces era uno corriendo, esquivando carros, y era una realidad mucho más prosaica, ¿no? Los procesos se ataban con cabulla, todavía había muchas cosas que a mí de alguna manera me desencantaron del tema del litigio, y por eso yo en ese momento estaba encaminándome más hacia el tema de la investigación jurídica, con todo esto que yo te cuento del derecho civil y el derecho romano y la historia del derecho. Pues cuando me dice que empecemos a hacer las cosas por correo electrónico, para mí eso ya fue un cambio enorme de lo que yo estaba muy acostumbrado, de que las cosas eran y que todo se demoraba 3 meses, 6 meses, un año en moverse. Entonces ahí yo dije, bueno, otro tipo de justicia es posible. Y creo que ahí nació como ese germen de ver cómo se podía innovar, y pues ver que en estos famosos eh, tigres asiáticos se estaban haciendo cosas impresionantes en temas de administración de justicia, y que nosotros pues todavía, y que empezaron a utilizar tecnologías tan básicas como el correo electrónico, que para nosotros pues era completamente desconocido. Y creo, Nico, que también este es uno de los primeros puntos muy importantes al hablar de ODRs, que es pues estos conflictos pequeños de consumo, ¿no? En donde la verdad es que en nuestros países latinos a veces uno ya está acostumbrado a decir,
ay, no voy a ir a levantar una queja o no tenemos los medios por, no sé, $100, $200, nos da ya mucha pereza con todo el aparato O que 10 se tiene que dólares, o hacer, 5 ¿no? dólares, o $1, pues es tu Y derecho. tú igual le hubieras dicho por tus papás, no, pues ya me voy a mi país y pues ya pierdo el dinero y pues ya no hay ni qué hacer, ¿no? Exactamente, para mí fue como muy sorpresivo cuando se me habló de esa posibilidad y dije, bueno, y también, y otra cosa que para mí fue muy innovadora de allá es que cuando yo me tuve que ir, yo estaba haciendo un intercambio en la China y solo volvía para un día que era el día del grado, o sea, creo que tenía 24 horas contadas porque tenía otra vez compromisos académicos allá en la China. Y y el mediador, el juez de pequeñas causas, pues me llamó por teléfono y me dijo, bueno, estamos coordinando. Y yo decía, "¿Pero por teléfono, llamada internacional, ¿qué es todo esto como tan impresionante? No queremos programar la audiencia". Y yo le dije, no, qué pena, yo no voy a estar allá. Y me dice, no, cuando usted venga, ese día hacemos Y llegué, dentro de las 24 horas, organicé todo, me dieron la compensación, todo organizado perfectamente. Y dos cosas como el teléfono y el correo electrónico, pues marcaron una diferencia enorme, enorme en lo que fue pues la experiencia. Se recuperó el dinero pues hubo una solución muy feliz a un tema de eso, que en esa época eran, qué sé yo, $500 o algo así. Eh, De aquí, Nico, pues platicamos un poco, digo, me encanta que abras con este caso que te marcó a ti como abogado, porque al final es importante ir a ver cómo están haciendo las cosas en otros lados a veces para no estar encasillados en la misma forma. Pero platícanos un poco para la audiencia, ¿qué es este concepto de los ODRs, ¿no? Y dices que allá están, bueno, Singapur, China, ¿no? Claramente están mucho más avanzados y veo que tú tuviste pues la oportunidad de tener la experiencia ya. Platícanos un poco qué son y cuáles son estos otros casos de uso que se están usando allá. te- Exactamente como tú lo describes, pues en ese momento yo no sabía naturalmente qué era ODR, no tenía ni idea que eso era resolución electrónica, que utilizar medios electrónicos empezaba a contribuir. Cuando tuve la oportunidad de regresar a Colombia, me vinculé al Ministerio de Justicia y coincide que estaban llevando un proyecto de ley de arbitraje y tenían un artículo, que es el artículo 23 de lo que ahora es el Estatuto Arbitral, que era la definición de medios electrónicos, que se podrán utilizar medios electrónicos. Entonces, como yo acompañaba la elaboración del proyecto de ley, pues ahí empecé a mirar y un día, por purísima casualidad, me encontré con una página que se llamaba judge.me o Júzgame, que era de este tema. La primera en la que encontré como la definición de resolución electrónica de conflictos o ODR. ¿Y qué es lo que sostiene ODR? Es que, y digamos, además me vine a dar cuenta de que esto es algo que existía desde los 90, que surgió casi desde la misma existencia de la Internet, surgen también las posibilidades de resolver conflictos con la Internet, porque el comercio electrónico entra en auge y era imposible que uno llevara los temas de comercio electrónico a las cortes para demorarse un año, 2 años, por un tema de $10, $5. Entonces, la resolución electrónica, como la empecé a ver ahí, que eran proveedores que utilizaban la Internet para ayudarle a la gente a resolver sus conflictos. Y ODR, fíjate que es una noción muy amplia, que incluso ya no es solo resolution, sino también entra por gestión, entra por el tema de prevención, entra por el tema de administración. Entonces ya es como un universo mucho más amplio que comenzó, fíjate, con todas las empresas, con eBay, con Amazon, con Airbnb, que gestionan y que tú gestionas directamente en la plataforma de ellos tu queja y tu reclamo y te lo resuelven con unos procedimientos automatizados, pues cómo esto podía llegar a otras esferas y a otros lados más públicos, por ejemplo, los métodos alternativos, arbitraje, mediación, conciliación y también ya posteriormente a temas públicos como el temas de consumidor en las autoridades de consumo, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, entiendo que allá en México es Profeco. Entonces, ¿cómo empiezan a utilizar las plataformas electrónicas para estos conflictos que son masivos? Y ya cómo se empieza a ver
cada vez más recientemente y particularmente después de la pandemia en la administración de justicia. Entonces, un tema de medios electrónicos aplicados a jueces. Entonces uno se encuentra jueces en Canadá, en la China, que ya por supuesto ellos tomaron completamente la delantera e incluso con inteligencia artificial ya se resuelven los conflictos directamente. Eh, lo que se está viendo unos avances muy interesantes en la India, en algunos países pues del norte de América, en Canadá, en los Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, no todos, pero entonces es un movimiento que gradualmente se está tomando la justicia y yo estoy convencido de que la justicia más temprano que tarde va a seguir la lógica de ODR. Estamos como en ese proceso y eso es gradual y es poco a poco, pero básicamente es utilizar medios electrónicos para que de principio a fin y con una lógica quizá de plataforma uno pueda resolver el conflicto, pueda prevenir el conflicto, pueda gestionar el conflicto en todas las instancias y en todos los ámbitos, desde el ámbito privado hasta el ámbito público, hasta el ámbito judicial. Oye, Nico, y creo que en esta parte que lo platicabas, que empieza como con estas plataformas, porque tienen pues obviamente ventas masivas, ¿no? Conflictos masivos. Creo que también para mí es como romper esta visión de antes era, ahí lo paso al departamento jurídico o al departamento legal. Realmente esto no es como que tengo un conflicto, la plataforma me pasa a un departamento legal, sino que ya la solución o la resolución del conflicto o el método está inmiscuido en la propia plataforma, es como más un tema comercial, ya de venta, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que me acuerdo que yo iba a Estados Unidos y cuando compraba algo en Estados Unidos, te hacían la devolución así muy, muy fácil cuando tú no estabas de acuerdo con algo. Y me acuerdo que era venir a México y cuando yo quería devolver algún producto, era como tenías que inventarte la historia, ¿no? De que qué voy a decir, voy a decir que mi abuelita se murió, que el perro, que no, tenías que inventarte toda esta historia para ver si te devolvían el producto, ¿no? Y ver ahora cómo estamos, no sé, en Amazon, donde ni me preguntan nada, ya hay opciones preestablecidas y que simplemente si no nada más porque no me gustó, porque no era lo que esperaba, no tengo que hacerme una gran historia y digamos que tampoco tengo que ir a un departamento legal de devoluciones, sino que ya está metido orgánicamente dentro de la misma plataforma, ¿no? O sea, creo que a eso también ya es algo que creo que todos nos podemos relacionar con esta forma de resolver conflictos pequeños en plataformas como Uber, como Amazon, como eBay, etcétera, ¿no? Pero platícanos un poco cómo se ve esto. Dices, la justicia ahorita está incorporando estos modelos, ¿no? Tenemos este gran libro de Richard Susskind de Online Courts, y hay pues, cortes en Asia, en Canadá, en Estados Unidos, incorporando estos modelos para resolución también de temas de justicia. Pero platícanos algunos casos, no sé si te ha tocado ver, participar, sé que también eres consultor en este sentido, ¿cómo se ha estado implementando en Latinoamérica o en Colombia? Claro que sí, mira, pues se está implementando en varios niveles y de formas muy diversas. Y yo creo que vale la pena, a mí me gusta mucho la expresión que acabas de utilizar, Janet, que es orgánico. Que, pues digamos, ¿qué está utilizando todo el mundo? Todos, por ejemplo, nosotros a través de este medio, pues estamos utilizando medios electrónicos. Pero medios electrónicos les falta creo que una milla para llegar a la lógica de ODR. Lo que dice, y además esto ha sido un movimiento interesante porque ha estado a un nivel internacional desde Naciones Unidas, APEC, la ISO, ¿no? En temas de calidad y demás, se ha estado manejando ya desde hace varios años, pero el hecho de que sea orgánico es lo que realmente genera el éxito. Lo que la mayoría de soluciones en América Latina, en los niveles público, privado, judicial, es un tema de medios electrónicos atomizados.
Entonces tú sueles tener como unos procesos híbridos donde hay algunas cosas que tú haces manualmente, hay algunas cosas donde utilizas videoconferencia, pero hay otras cosas donde no, hay unas cosas que te toca consultar en una página web, hay otras cosas que te toca consultar en otra. Y el éxito es el que lograron los privados son los más avanzados. Entonces, así como pues tú acabas de mencionar Uber o Airbnb, las norteamericanas, pues una latinoamericana como Rappi, ¿no? Que es una plataforma que te ayuda a ti a hacer pedidos muy rápidos, pues tiene un dispositivo que lo que te hace sentir es que no hay un cambio en la experiencia. Por eso me gusta tanto esa palabra orgánico. Tú sientes que esto es parte de la compra, que tú nunca reclamaste, que tú estabas como, compré, pero no me gustó. Pero no, y eso es un éxito desde el punto de vista del consumidor, del servicio al cliente, que la gente dice, tuve una experiencia tal, porque pues históricamente, y yo creo que también todavía es una experiencia que se vive en la gente, el tema judicial o el tema de conflictos, el tema de un arbitraje, el tema de una conciliación, cualquiera de estas cosas, pues tiene un nivel de estrés, ¿no? Y tiene un nivel de formalismo y tal, ¿no? Hoy deliberadamente me quité la corbata y eso es porque hay que despojar de esta lógica de complejidad que tú decías, artesanal, ¿no? También tú mencionabas, donde tú tienes que hacer una cosa y que solo los abogados, que son los que tienen esa sabiduría, entonces, y a mí me pasa, digamos, yo llevo 3 casos como de familiares, ¿no? En litigio en Colombia, pues porque bueno, siempre toca terminar siendo el abogado de la familia. Y yo, abogado con años de experiencia, etcétera, no sé cómo se corre un término, porque es que la interpretación de la jurisprudencia y no sé qué, y entonces de pronto me toca hacerlo físico, de pronto electrónico, y esto, pues estamos hablando del mismo sistema. Una plataforma lo que hace es que te integra todo eso en uno y tiene lo que Soskin, que ahí está, a propósito, habla que son las reglas autocontenidas. Una regla autocontenida es que muchos temas del procedimiento hacen parte de la plataforma. Y así la justicia o la resolución de conflictos deja de ser un lugar o un sitio en el que uno va o una experiencia que uno vive y se vuelve un servicio y una cosa que uno percibe como algo mucho menos traumático, mucho más amigable y con mejores resultados, porque eso es lo que genera mejores resultados. Entonces, con seguridad, Amazon hace el cálculo de que así tú devuelvas porque no te gustó, ganan más dinero con ese tipo de soluciones. Y por eso ya se promueven como soluciones preconcebidas o preprogramadas por las empresas, que si están bien hechas generan muy buenos resultados, o si no, pues de pronto tu plataforma no te funciona. Entonces, ¿qué te puedo decir para cerrar el tema de América Latina? Es desarrollos dispares, es decir, tú puedes encontrar algunas cosas muy evolucionadas y muy interesantes desde alguna perspectiva, por ejemplo, de representación judicial en la Argentina, pero en otras cosas no te funciona nada bien. Plataformas del sector privado muy interesantes como Rappi, que tienen una solución electrónica, pero que hay veces falla y Rappi tiene muchos casos acá ante la autoridad del consumidor porque la gente no queda contenta con su plataforma como está. Pero eso es mejor. O muchísimas empresas que no tienen absolutamente nada. Y ahí sí te toca ir al sitio y decir quiero devolver. Y yo creo que ese es más del 90 o 95% de las empresas. Autoridades que han hecho cosas interesantes como Profeco, como la Superintendencia de Industria y Comercio, como Brasil, el consumidor GovCo, y otras que no han hecho absolutamente nada y los trámites son manuales. Entonces, sí es un tema mucho más dispar lo que nosotros estamos viviendo acá en América Latina, pero digamos, a mí en algún momento me daba como impaciencia y yo me di cuenta pues que eso es parte del proceso y que poco a poco se van adoptando este tipo de soluciones. Oye, Nico, pero estamos como hablando seguimos hablando mucho como de autoridades de denuncias de consumo, ¿no? ¿Hay algún otro caso que no sea consumo en donde puedas o se esté tratando de aplicar? Digo, al final tiene que ver con gestión judicial, ¿no? Tiene que ver con que yo entiendo, bueno, no sé, tú me dirás, pero con que se unifiquen las cosas para que yo pueda meter una demanda al tribunal electrónico, para que pueda, no importa el caso que sea, ¿no? Pero también esto se le denomina ODR o cómo. Pues
Depende de cómo tú lo quieras definir. ODR no es una definición estricta, ¿no? Finalmente es una disciplina que ha sido muy estudiada, que tiene un journal, ¿no? Que tiene trabajo de académicos y que tiene mucho trabajo de empresas. ¿Por qué consumo? Y así lo reconocieron, por ejemplo, las notas técnicas que se expidieron en el 2016 del grupo 2 de la CENUDMI, es porque son muchos casos de bajo valor y alto volumen. Entonces, high volume, low value. Y en ese sentido, el uso de la tecnología y la automatización pues tiene todo el sentido del mundo. Es menos urgente para los casos individuales, entonces, por ejemplo, el caso penal, ¿no? Una denuncia por un tema de una extorsión o un tema un hurto, pues como no son tan uniformes, entonces no se le ve la prioridad. Pero entonces en consumidor sí hubo mucho avance, además porque esto es lo que comenzó hace 30 años. Entonces 30 años llevan trabajando en el tema de consumo, pero sí se empiezan a ver algunas iniciativas interesantes en otras materias. Entonces, por ejemplo, hubo unas iniciativas interesantes en temas de familia durante la pandemia en Colombia, con la implementación de audiencias electrónicas y de acceso, porque la gente no tenía otra manera cómo hacer denuncias en temas de violencia doméstica. Entonces, eso puede ser un caso interesante. Luego no tuvo la continuidad que uno hubiera querido, pero por lo menos ahí. Entonces, hay algunas iniciativas en ese sentido. Algunos de los temas, por ejemplo, todo lo del eje no penal en el Perú. Hay una serie de licitaciones para eje no penal, Tribunal Constitucional, que precisamente no se meten en lo penal, pero que están tratando de tener una gestión de expediente electrónico y que se empiezan a acercar a temas de ODR. Por ejemplo, en la Superintendencia de Sociedades en Colombia, en temas de sociedades, también algunos procedimientos se han vuelto más electrónicos que otros. Entonces, pues no es que estén 100%, pero ya se empieza a generar un avance. Entonces, sí hay avances, te diría, pues la gran mayoría son temas de consumo, pero que ya se empiezan a asomar. ¿Y de qué depende que se asomen? De lo que yo he visto es un tema de voluntad política. Entonces, en temas de salud, sé que hay unas necesidades enormes de resolución electrónica porque son también masivos y además ahí se está poniendo la vida de las personas de por medio. Pero lo que yo te diría, Janet, es que en esos asuntos uno no ve la voluntad, uno no ve que los gobiernos quieran hacer este tipo de implementaciones. No sé, de pronto porque les conviene más esperar o porque les conviene más eh, llevarlos de otra forma o porque no tienen la mentalidad. Entonces, sí es, y ahí es donde yo sí me siento muchas veces como una voz en el desierto. Entonces yo vivo promoviendo estos temas y hablando con pues sobre todo han sido más consultorías con las autoridades o con la rama judicial, pero poco a poco el discurso va calando, porque igual se encuentra como una necesidad y se ve que los referentes internacionales, los juzgados que mejor funcionan en el mundo, funcionan con una lógica de ODR, que es todo electrónico en una plataforma, varias funcionalidades, un expediente unificado, una usabilidad, una amigabilidad con el usuario clave, una cosa de accesibilidad para que muchas personas, no importa su origen o su clase social o su eh, tema étnico, por ejemplo, si son indígenas y demás, puedan acceder. Entonces, para allá vamos, pero sí, pero primero consumo y luego están siguiendo otro tipo de experiencias. Y creo que esto que dijiste es, bueno, obviamente consumo, pero esta fórmula que dices, pues masividad, ¿no? O sea, digamos, estos procesos o estos casos que son repetitivos, que tienen la misma respuesta, ¿no? Nosotros en Abogado Digital que nos dedicamos pues a la consultoría en gestión, la verdad nos damos cuenta que sobre todo a nivel privado, pero también pasa a nivel judicial, el primer punto es que ni siquiera conocemos el volumen o la repetitividad de nuestros asuntos, ¿no? De pronto le podemos preguntar a un departamento jurídico que se dedica a gestionar contratos y que quiere implementar, no sé, un software de contratos y es, oye, ¿cuántos contratos haces al mes? Y ni siquiera tienen idea, ¿no? O sea, si lo llevamos al ámbito judicial,
a ver, casos, no sé, se me ocurre laborales, ¿no? O sea, ¿cuántos llevas? ¿De qué tipo llevas? ¿Cuáles son repetitivos? ¿Cuáles se resuelven de la misma forma, ¿no? Entonces, claramente es como, pues si ni siquiera tenemos esa información, porque no estamos en esta prioridad o en esta visión de obtener esa información, ¿no? Luego a nosotros lo que nos pasa es que como pues la mayoría de la gente que trabaja en estos departamentos jurídicos, despachos, son abogados, pues no tienen esa mentalidad de proceso, de estratégico, ¿no? Lo cual está bien, pero está bien porque ellos son abogados, pero por eso es importante empezar como a meter esta otra perspectiva de tomar una fotografía de cuántos asuntos llevamos, de qué son y empezar a ver, ¿no? Qué tantos son repetitivos, porque a veces más que masivos también puede ser cosas repetitivas que se puedan resolver de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que eso es también, ya decías tú varios retos, ¿no? Ya decías los retos de tener plataformas o lugares atomizados en donde está la información, obviamente el reto de liderazgo, de no tener esto como prioridad, pero pues también diría que no hay un mapa de procesos de gestión, ¿no? Como para darnos cuenta, pues como en dónde podríamos empezar a aplicar este tipo de procesos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Janet. O sea, para uno poder implementar una plataforma de ODR debidamente, a uno le toca tener clarísimo cuál es el flujo de trabajo legal. Sin ese flujo de trabajo no se puede lograr. Y yo me atrevería a decir que la mejor manera en la que funciona una plataforma de resolución electrónica es cuando yo invierto el flujo de trabajo. Porque muchas veces lo que yo siento que pasa con todas las iniciativas de justicia digital es que llevamos haciendo las cosas de alguna manera 2000 años y queremos ese trámite como lo tenemos, esos 3 pasos, no sé qué, queremos llevarlos a una plataforma. Y se vuelven plataformas engorrosas, difíciles de manejar, difíciles de consultar. Entonces, como el Código de Procedimiento Civil, cuyos orígenes están en 1800, nos dice que debe fijarse en una cartelera, entonces lo que se hace es que se hace una página que funciona como una cartelera en línea. Y no, es más fácil que le llegue directamente la información a las personas, pero pues como eso es lo que está, y entonces eso es lo que está en la ley, entonces es un poco desafortunado. En Colombia, a raíz de la pandemia, hubo una ley de justicia digital que lo que hizo fue pues tratar de digitalizar lo que había en lugar de pensar pues cómo lo que hay puede entrar en la lógica de lo digital. Y eso es parte de lo que, por ejemplo, ¿por qué también funciona más en el sector privado? Porque en el sector privado tú sí puedes hacer esos cambios más fáciles. Acá tú quieres cambiar un proceso judicial, pues te toca ir al Congreso. Y entonces que el Parlamento te diga si puedes tener una nueva ley, algo diferente. Entonces, ojalá que la lógica de ODR, que es una lógica de simplicidad, de amigabilidad, permitiera permear los procesos judiciales y que estos, pues a su vez, fueran mucho mejores para las personas. Y que no, o sea, la persona que no se metió en la página el día no sé qué y perdió el proceso porque no vio que había un recurso que tenía que interponer. Eso no tiene mucho sentido y menos en el siglo XXI. Totalmente. De hecho, ahora en México nos contaba también una persona que entrevisté que pasaron esta ley como de eficiencia burocrática, ¿no? Que es primero tenemos que eficientar el proceso, lo que decías, porque no vamos a llevar al flujo de trabajo con los medios electrónicos el mismo proceso burocrático como estaba, ¿no? Me encantaba que de una persona decía, oye, ¿por qué siempre que voy a hacer un trámite al Poder Judicial o al gobierno, me piden mi acta de nacimiento, me pide, cuando me la emitió el mismo gobierno, ¿no? Es como de, oye, pues no la deberían de tener ahí ya, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es como cada proceso manual que hacemos nos piden ciertos documentos que ya a nivel digital, por decir un ejemplo, no haría sentido que nos lo vuelvan a pedir si ya está en nuestro expediente digital, ¿no? Completamente de acuerdo, Janet. Entonces oye, pero platícanos, Nico, ahora un poco este tema que está en boga de la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos un poco, cuando yo empezaba mi camino en estos temas de transformación digital, estaba la noticia del juez robot, ¿no? Del juez robot y que todo el mundo decía, no,
un juez nunca podrá ser robot, un robot nunca podrá argumentar, un robot nunca podrá negociar, ¿no? Y nos platicaba el director de Mercado Libre aquí en México, pues interesantísimo la plataforma que están haciendo para que inclusive su inteligencia artificial pueda negociar, o sea, no nada más devoluciones, sino que pueda negociar como precios, devoluciones, dándoles un rango que le pueda decir, dependiendo de la persona, hasta cuánto le puedes regresar de dinero o no. Digo, obviamente ahorita en temas, pero bueno, ya está ahí, ¿no? Ya está ahí la tecnología que puede ver, argumentar, negociar. Entonces, ¿qué opinas de cómo ha estado siendo el impacto de la inteligencia artificial en estos métodos de resolución electrónica? Pues sí, digamos, a ver, tú me podrás llamar Janet de dos maneras, o tecno-optimista o un poco cínico, pero la verdad, de lo que yo he leído, de lo que yo he visto, no estamos muy lejos de que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones fundamentadas y mucho más uniformes y menos sesgadas que las decisiones humanas. Yo creo que nosotros nos sobreestimamos como tomadores de decisiones y muchos estudios científicos de nosotros como seres humanos han demostrado que no somos los mejores tomadores de decisiones y que tú puedes ir al despacho uno y te toman el mismo caso y te deciden blanco y al despacho 2 y te deciden negro. Y eso es un poco la naturaleza humana. Somos volubles, somos cambiantes, somos emocionales, ¿no? Tenemos eh, un sesgo también que puede venir de nuestra formación, de nuestra genética. Hay muchas cosas que juegan, que no juegan en el tema del- de los algoritmos. Y precisamente Richard Susskind es de los que dice que en el futuro nosotros miraremos hacia atrás y iremos que las decisiones, que el tema de tener personas tomando decisiones era barbárico. Entonces yo siento que podemos ir hacia allá. Por supuesto, no es un paso inmediato, por supuesto, no es un paso indispensable tampoco, pero en muchas cosas ya pasa. Hay muchas decisiones algorítmicas que ya nos afectan, desde los seguros de salud, desde la manera como podemos acceder a un carro, y ya se están tomando decisiones de nuestra vida y nosotros creemos que las decisiones solo las toman los humanos. Pues no, ya en muchas cosas la estadística y la probabilística y la inteligencia artificial pueden estar ahí. Ahora, ¿Cómo se ha aplicado esto en los ODRs? en ODR, entonces uno ve de todo tipo. Entonces uno ve ODRs de decisión electrónica o decisión algorítmica, donde simplemente se somete el caso. En la China ya existe para temas judiciales, temas penales, donde yo puedo llevar un hurto o puedo llevar una estafa ante lo que es un avatar, una caricatura que en realidad pues hace las veces de algoritmo y el algoritmo toma las decisiones. Pero yo lo puedo llevar un poco menos fuerte y entonces lo puedo tomar como soporte de decisiones. Entonces la inteligencia artificial me puede dar sugerencias y si yo soy conciliador, mediador, juez, eh, entonces puedo tomarlas en base. Entonces, lo mismo que diría el agente de Mercado Libre, al que le dan una serie de opciones y la persona escoge, o lo podemos tener como meramente referencial, que es lo que en principio, digamos, se ha visto en algunos casos judiciales en Colombia, que se toma como una consulta, casi como si fuera un Google, al que uno le pregunta y lo tiene o no lo tiene en cuenta según el juez tenga a bien. Entonces, y además no solo desde el punto de vista del tomador de decisiones, sino de las partes, entonces puede haber las partes representadas con inteligencia artificial o la gestión, digamos, la plataforma misma con inteligencia artificial, con algunos flujos que se automatizan todavía más con inteligencia artificial o con partes, ¿no? Pruebas que también se hacen con inteligencia artificial, que las asiste. Por supuesto, tiene eh, también sus desventajas y sus riesgos, como el tema de los famosos deepfakes o las pruebas falsificadas. Ahí va a haber como dificultades de lado y lado y en algunos casos yo no creo que desaparezca del todo pues la audiencia física. Entonces en algunas cosas seguiremos teniendo audiencia física o en algunas cosas pues simplemente prescindiremos del todo de audiencias y será un tema meramente electrónico de presentación de argumentos en formatos electrónicos y toma decisiones directas. Entonces hay un abanico enorme y yo creo que eso es un poco como a la carta, ¿no? Al gusto del consumidor, según lo que se considere
Y por supuesto cualquiera de estas opciones es enteramente válida y en algunos casos pues si queremos intervención humana, por ejemplo, estaba viendo para cerrarte este tema que no todo es inteligencia artificial. Em, en Colombia, para temas de casos que están escalando de bancos a la autoridad financiera, pues ya llega el punto donde no conviene meterle más inteligencia artificial en la interacción que tiene la persona que ya puso una reclamación. Y es mejor que lo llame una persona. Oiga, que no, venga, le explica y tal, estamos en esta situación. De pronto, no es para que tome la decisión, pero para que le ayude a entender, mire, pasa esto, y funciona como un orientador. De ahí que yo no creo que los abogados vayamos a desaparecer, pero sí vamos a cambiar. Entonces de ahí, mira, por eso pues yo pongo acá, aún humanos, todavía vamos a ser humanos y no es que ya no vamos a existir. Esta me la regalaron en la Universidad de Medellín, precisamente en una, pues que era como la conclusión que decían, pues vamos a seguir existiendo, pues al menos que nos destruyamos como especie, no sé, con una arma nuclear, vamos a seguir acá y vamos a ser el objeto y el sujeto de la justicia. Pero cómo la vamos amalgamando, pues es parte de ese proceso que toma tiempo y que nos va a tocar ir decantando a medida que vaya pasando el tiempo. Totalmente, y creo que es importante como estas diferentes formas que explicas de cómo puede impactar la inteligencia artificial. Y la primera, pues, es que nosotros mismos nos vayamos apoyando, no importa la actividad, que creo que ya lo hacemos, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones apoyando para revisión de textos, para creación de textos, ¿no? Para búsqueda de referencias. Entonces creo que es un primer pasito donde ya casi que deberíamos estar todos, ¿no? La verdad dice un empresario que estaba escuchando que el que no esté usando inteligencia artificial mínimo 2 horas al día está perdiendo mucho tiempo que podría estar ahorrándose, ¿no? Entonces creo que un primer paso y ya, pues obviamente temas más organizacionales complejos que dices, bueno, ¿qué pasa si un poder judicial empieza a incorporar oficialmente estas herramientas en sus plataformas para que puedan apoyarse a las decisiones judiciales que platicaba el otro día con un director de innovación y tecnología de un gran despacho y decía, es que de todos modos la gente lo va a hacer, lo que tenemos que hacer es nosotros darles las plataformas, la capacitación para que lo haga de forma segura dentro de nuestras propias plataformas, ¿no? Lo mismo el Poder Judicial, que obviamente también hay un tema de seguridad de la información, etcétera. Entonces, bueno, que sí haya como pues entendimiento organizacional que tenemos que dar aunque nada más sea para tema de apoyo en consultas, en toma de decisiones, tenemos que dar nuestras propias plataformas, nuestras políticas de seguridad, etcétera. Y bueno, ya a un tercer nivel, como dices, que ya la inteligencia artificial realmente esté interactuando directamente en la toma de decisiones, como de que ya me esté emitiendo una opinión o emitiendo una resolución, ¿no? Entonces creo que hay como que son, por lo que platicas, diferentes niveles que es ir agarrándole confianza también, ¿no? Exactamente. Y también la necesidad, ¿no? De pronto va a haber veces donde vale la pena que un humano esté al frente y otras en las que no. Y ahí tendremos que... Sí, y me encanta esta parte de decir, bueno, pues hay veces que también necesitas tener esta parte que hay gente que le gusta tener el contacto humano, que pueda hablar por teléfono, que pueda, ¿no? De pronto creo que a todos, bueno, nos ha pasado que es muy frustrante cuando también no nos dan una opción de, oye, ya nada más agarra el teléfono y habla en cualquier plataforma que a fuerza lo tienes que hacer, escribe un correo o escríbele el chat y es como de, no, esa no era la opción que quería, ¿no? Me pasa el otro día que estaba tratando de agendar unos estudios médicos y es como, me daban todas las opciones y no estaba el estudio que yo quería y me seguía contestando y contestando el bot y es como, no, ya sabes. Entonces, sí, darme alguna opción de, oye, y una opción cero para consulta a un asesor, ¿no? Entonces, creo que pues es también importante esa experiencia del usuario. Totalmente. Pero bueno, vamos a ir cerrando, Nico, porque la verdad es que son temas muy apasionantes y podríamos quedarnos aquí 1000 horas, pero me gustaría que también, digo, me encantó porque esta plática ha sido un poquito más de también nos has ido platicando tu experiencia, cómo también tú has ido evolucionando en este tema, pero
A nosotros nos gusta decir mucho y nos hemos dado cuenta que esto se trata justo de personas, ¿no? Se trata no tanto de la tecnología, sino el reto del liderazgo, el reto de la visión de los líderes, pero más allá de hablar de lo que necesitan los líderes allá afuera para que esto suceda, me gustaría que nos platiques alguna anécdota o algún reto personal que tú hayas tenido que superar. Dices que vienes de una educación muy tradicional, ¿no? Creo que nos está pasando, nos ha pasado a muchos de los millennials, ya la generación Z, etcétera, que de pronto nuestros maestros o nuestros referentes pues fueron de otra mentalidad y hemos pasado como por un conflicto personal para liberar esas creencias y poder incorporar nuevas que nos permitan ser más ágiles en estos ambientes, ¿no? Entonces, ¿qué has tenido tú que transformar como persona o como líder? ¿Alguna creencia o forma de pensar que hayas tenido que soltar en este camino? Cuéntanos. Claro, no, muy linda la pregunta, Janet, muchas gracias. Mira, yo que te voy a hablar de una reciente, digamos, por supuesto el cambio a entrar en el mundo de la tecnología pues me tomó por sorpresa y yo todavía no me siento una persona de tecnología, pero poco a poco me he tenido que adaptar. Pero una reciente fue un poco en el sistema de creencias. Yo pues llevo, imagínate, ya casi 13 años desde que empecé a trabajar la primera vez en ODR, primero en el sector público, luego afuera como consultor, luego ya como en tema académico y ya pues ya más recientemente con la empresa. Y yo soy enamoradísimo del tema de resolución electrónica, tal, y me encanta y tal. Pero de qué me di cuenta, y fue una reflexión de este año, de este 2025, que no, digamos, estamos, digamos, en una coyuntura en Colombia, digamos que hay una incertidumbre para la toma de decisiones de las grandes empresas o de las entidades públicas que están interesadas en estos temas un poco más macro, además porque pronto vienen elecciones y bueno, eso, y entonces decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues, ¿no? Hemos hablado mucho de inteligencia artificial y dijimos, pero ¿por qué no pensamos en inteligencia artificial para abogados? Y entonces llevamos desarrollando en estos últimos meses un producto que sea para hacer más eficiente el trabajo de los abogados, para que puedan consultar sus bases de datos y por supuesto tiene mucho de la lógica de ODR, pero es una aplicación ya concreta, no como cómo hacemos para el arbitraje en línea, la amigable composición en línea, el tema de las empresas, del consumidor, todo eso, sino para el día a día de los abogados y ha sido una experiencia muy linda y con una retroalimentación muy interesante empezar pues a trabajar con otro tipo de mercado, con otro tipo de nicho, pero ha sido muy lindo y es también la posibilidad como de reinventarse y cambiar un poquitico lo que veníamos trabajando antes, sin abandonarlo naturalmente, porque todavía siguen algunos proyectos y demás, pero también empezando a generar algo nuevo que, que me encanta, que me ha gustado mucho, me ha parecido muy apasionante también cómo ayudarle a los abogados por ejemplo, hacer búsquedas más eficientes dentro de su propia base de datos. Eso ya nos ha parecido un tema, un reto muy interesante también desde lo técnico, pero también un tema de que todos los colegas, pues yo hasta hace poco pues ejercía mucho como abogado, decía, ¿cómo me hubiera gustado tener una herramienta como estas? Entonces ese ha sido como uno de los cambios recientes del 2025, te cuento, que yo creo que a uno le toca estar así toda la vida, ¿no? Como cambiando y teniendo esa flexibilidad y esa apertura a hacer cosas diferentes. Totalmente, así como el iPhone nada más nos seguimos actualizando, ¿no? A veces creemos que tenemos que llegar a algún lugar o en algún momento esto va a definirse o a terminar, pero la realidad es que siempre vamos a estar en constante actualización. Así que, pues sí, esa es una de las grandes, creo, habilidades del abogado digital, ¿no? A estar abierto, pues a estar constantemente cambiando, adaptándonos, pues viendo lo que viene, lo que necesita el mercado, así que sin duda es una de las grandes, creo, habilidades del liderazgo, la adaptabilidad y esta pues constante actualización. Así que muchas gracias por compartirlo y pues qué padre, éxito también con este nuevo proyecto. ¿Estás trabajando, es un software o estás trabajando con Queremos despachos o cómo? hacer inteligencia artificial generativa con RAG, con recuperación aumentada. Entonces, es la idea, ¿Qué es recuperación aumentada? recuperación aumentada es que tú utilizas un modelo como un LLM, un modelo masivo,
como ChatGPT, nosotros estamos mirando ahorita Gemini y le hacemos como un filtro, si quieres, una cajita que es de recuperación aumentada de una base de datos. Entonces se mantiene privado. Entonces, pues para gestión del conocimiento, y en Colombia pues nos hemos dado cuenta que muchos abogados no tienen ni, o sea, sobre todo, y además para abogados más pequeños, quizás las firmas grandes de 50 abogados en Como adelante. manejan el de Harvey o estos otros productos, Exactamente, ¿no? esto es como una base específica donde yo hago mi investigación sobre mis temas y le puedo consultar como si fuera ChatGPT. Entonces, oye, ¿qué he dicho yo? O búscame los temas que yo tengo de contrato de arrendamiento y me busca, pues porque, claro, se pierde mucha información y la idea también es ayudarle a los abogados a que tengan una base de conocimiento, que eso es uno también de los grandes retos de, pues, trabajan muchos años y entonces no saben en dónde está y les toca ir a buscar de un lado para otro y se pierde mucho tiempo en eso. Entonces ahí en eso le estamos trabajando. Está buenísimo porque sí hemos visto que esa es una de las cosas que ya los abogados tienen que contar con ella, ¿no? O sea, es una base segura con inteligencia artificial generativa que haga que mis abogados no vayan a poner los documentos del despacho, lo que sea, un ChatGPT o a una fuente externa, pero que me permita usar eso para entender mi propio conocimiento, entender mis propios asuntos, cómo hemos resuelto en este caso, o ver el seguimiento de un cliente o de un asunto de una industria, ¿no? Creo que eso ya es también una de las cosas así básicas que todo abogado debería de pensar en tener a nivel de gestión del conocimiento. Lo que se te ofrezca en México se llama Sherlock, o le estamos poniendo profesionalmente, se llama Sherlock. Ahí como por el tema de la lupita y de investigar. Sí, entonces ahí ese es el nuevo producto, pero eso, y es muy lindo, es un proceso muy emocionante porque nosotros veníamos trabajando como en proyectos y consultorías y cosas así como un poco más macro y queremos llegarle al abogado que está, pues no sé, en el centro de Bogotá trabajando en su oficina y que tiene mucha información y a veces se pierde y de ahí en adelante a los que les pueda servir. Entonces eso es bien lindo y en eso estamos muy empeñados. De hecho, tienes la primicia. Creo que es la primera vez que hablo públicamente para serte franco, es la primera vez que hablo públicamente del producto. Tenemos la gran, bien, la premicia de esta noticia, así que también recordate que ahí está también el índice latinoamericano de Legal Tech que tenemos en Abogado Digital, con gusto para que puedas participar con con este nuevo bebé. Así que felicidades también por ser pues ya también parte de los emprendedores Legal Tech latinoamericanos que sin duda se necesitan mucho y mucho éxito en este nuevo proyecto. Mil gracias, Janet. Muchas gracias por la invitación y de verdad creo que esta es una conversación que debe seguir dentro o fuera del micrófono, pero a mí me encanta lo que tú haces y hay mucho por trabajar. Muchísimas gracias, Nico, y en verdad, gracias por tu historia, gracias por compartirnos este tema y pues ojalá se prendan las antenitas también de todos los líderes que nos están escuchando. La verdad es que a veces creo que nuestra labor no es ni siquiera tanto compartir los temas técnicos, sino a la hora que realmente vamos a ver cómo no se le está dando, repito, la prioridad de estos temas en Latinoamérica y que ahorita estamos únicamente en la etapa de difundir el mensaje, ¿no? Ya no, el otro día cuento esta historia de que una abogada fue a un congreso donde hablaban de legal operations y tal, una abogada mexicana, y de pronto me decía, oye, se le prendió el foco y decía, ¿por qué no estamos hablando de esto en México, no? Y yo decía, bueno, pues yo llevo 5 años hablando de esto, tratando de promover el tema a las asociaciones, los colegios, pero bueno, sí hay un gran tema de que se necesitan más embajadores, directores jurídicos, abogados, magistrados, jueces, que se den cuenta que muchos de los pain points, de los puntos de dolor, de la relación con los justiciables, de la relación con mi cliente, pues son por no tener una buena gestión. Así es. Y no puedo yo tomar mejores decisiones o construir una mejor relación porque no tengo la información de los contratos, del asunto, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente no nos damos cuenta que son problemas de gestión y hay que ponerle esta prioridad. Así que pues un podcast más de poder lanzar allá afuera esta intención, este mensaje. Y muchísimas gracias, Nico, en verdad, por participar con nosotros. Encantado, Janet. Muchas gracias.
Y pues concluimos este episodio, los esperamos. Suscríbanse a nuestro podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos también compartiendo estos clips en redes sociales, así que dennos follow para que les notifique el siguiente episodio de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de Abogado Digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.